El Centro Nacional de Telemedicina, CENATE de eSalud, te da la bienvenida a nuestro programa de telecapacitaciones. Un espacio que busca fortalecer las competencias de ustedes los profesionales a través de las capacitaciones a distancia y en tiempo real mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello, quiero agradecer a cada uno de ustedes por acceder a estos espacios académicos que el CENATE pone a su disposición con el único fin de mejorar las prestaciones de servicios de salud a nivel nacional. CENATE, por una atención inclusiva, oportuna y de calidad. Bienvenidos. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Buenas tardes, estimados profesionales. Gracias por acompañarnos en esos espacios académicos que el Centro Nacional de Telemedicina pone a su servicio. Vamos a dar inicio a nuestra telecapacitación del día de hoy. Y para ello saludamos y damos la bienvenida al doctor Enoc Flores Guillén, quien presentará el tema Revisión de Guía de Práctica Clínica de Enfermedad Renal Crónica dirigida a los médicos especialistas. El doctor Enoc Flores es médico nefrólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es médico asistente del Departamento de Nefrología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, es jefe de la Unidad de Salud Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y es miembro de la Sociedad Peruana de Nefrología. Bienvenido, doctor. Puede iniciar su presentación. Bueno, muy buenas tardes con todos. Agradezco mucho la invitación por parte de CENATE para esta telecapacitación. Yo soy nefrólogo. En esta ocasión lo que queríamos es hacer una revisión acerca de la guía de práctica clínica que la lanzó IETSI y se utiliza en eSalud para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, su diagnóstico y su tamizaje, ¿no? Esta es la guía de práctica clínica, está subida en la página de IETSI, ¿no? Fue subida en el año 2020. Y la finalidad de esta guía es contribuir a un retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica hasta estadios más avanzados, ¿no? Estadios 4, estadios 5. Y además prevenir las complicaciones de estas a partir de un diagnóstico temprano y de un diagnóstico más temprano de la enfermedad. El objetivo es brindar recomendaciones acerca del diagnóstico, del tamizaje del diagnóstico y del manejo oportuno en los estadios tempranos con el fin de contribuir a reducir la morbimortalidad de la enfermedad y además reducir la incidencia de complicaciones en estos pacientes. El ámbito se realiza para pacientes mayores de 18 años con factores de riesgo de enfermedad renal crónica, ¿no? O personas mayores de 18 años que ya tengan un diagnóstico en estadios 1 al 3, ¿no? Esta guía no incluye los estadios 4 y 5 o pacientes con malformaciones renales, ni tampoco aborda el manejo de las complicaciones, para los cuales existen otras guías de IETSI. Los usuarios vamos a ser todos los médicos, especialistas y no especialistas, y además el equipo multidisciplinario que va a trabajar en estos pacientes como enfermeras, nutricionistas, asistentes sociales, etc. El ámbito es un ámbito asistencial que incluye los servicios o unidades de medicina y o nutrición en lo que corresponda a cada nivel de salud. Bueno, entonces la enfermedad renal crónica, como sabemos, es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida progresiva y permanente y irreversible del filtrado glomerular a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es variable, ¿no? De acuerdo a cada paciente y de acuerdo a cada comorbilidad. Esto lleva a un consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad renal de eliminar estas toxinas, ¿no? O sea, de realizar su función depurativa, de realizar funciones excretoras, ¿no? Como la del agua, o reguladoras endocrino-metabólicas, ¿no? Como de electrolitos o incluso de la eritropoyetina. Las guías CADIGO nos dan una definición operacional en la cual nos indican que la enfermedad renal crónica se define como aquella enfermedad en la cual la tasa de filtrado es menor de 60 o los marcadores de daño, o existen marcadores de daño renal, o ambos, ¿no? En al menos 3 meses de duración. Por ejemplo, un marcador sería la proteinuria. Y la diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal
crónica en todos los países, y esto no es exento al Perú, y son pacientes que vemos a diario en diferentes consultorios. Para hablar un poco de la enfermedad renal en el Perú, bueno, se han hecho diferentes aproximaciones a lo que nosotros deberíamos tener como población o como población diagnosticada, y pues tenemos un pobre registro, y además los pacientes que tenemos no llegan a lo esperado o a lo estimado, ¿no? Generalmente esto se da en estadios más tempranos de la enfermedad, ¿no? Estadios, a ver, voy a poner el puntero. Sí, vemos aquí, esto es el observado y esto es el estimado para las diferentes instituciones. Estamos en salud. Por ejemplo, en este caso, el estimado para salud de pacientes en estadio 5 son 6.200. Sin embargo, nuestra población actual es de 12.525, ¿no? O sea, tenemos más de lo esperado, pero en este estadio. Pero cuando nosotros nos vamos a estadios precoces, ¿no? Esto no se cumple, ¿no? Y esto hay una brecha que todavía existe porque falta diagnóstico de nuestros pacientes. Sabemos que la hipertensión, la prevalencia en el Perú entre el 10 y 24%, ¿no? Y la diabetes entre el 1,9 hasta 5% de nuestra población son diabéticos, además de la obesidad. Entonces, factores de riesgo tenemos, y eso es lo que pasa como en muchas enfermedades crónicas. Estamos viendo solo la punta del iceberg, que son pacientes que ya nos llegan a nosotros los nefrólogos en diálisis, ¿no? Pero que representan solo el 0,1% de toda la población de pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica. Y el resto de pacientes, pues, está debajo. No los estamos viendo en estadios del 1 al 4. Más o menos en el Perú hay una estimación de que el 13% de los peruanos tienen algún grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Y esta población, como les vuelvo a decir, es la que no estamos viendo. Entonces, de ahí la importancia de la detección temprana de estos pacientes y de su manejo para no llegar a estadio 5. Entonces, las recomendaciones de la guía se basan en estos 5 puntos, que es los que vamos a desarrollar, y para ello la guía plantea preguntas, ¿no? La primera pregunta en cuanto al tamizaje, diagnóstico y manejo. La primera pregunta sería, en adultos, ¿se debería realizar un tamizaje de enfermedad renal crónica durante la atención primaria? Y la respuesta es que se debería realizar en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son? Diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, hipertensión arterial o en mayores de 55 años. Entonces, esta es nuestra población objetivo en la cual deberíamos nosotros abocarnos a nuestro despistaje o nuestro tamizaje. Sin embargo, existen otros factores de riesgo, como un antecedente de haber tenido insuficiencia renal aguda, como enfermedades cardiovasculares, ¿no? Un momentito, por favor. Listo. Enfermedades que alteren una estructura en la vía urinaria, enfermedades multisistémicas con un potencial daño renal, por ejemplo, lupus, vasculitis, o las reumatológicas, una historia familiar de falla renal, que nos podría hablar incluso de un tema congénito, ¿no? De un tema genético, la presencia de hematuria sin una explicación, o escenarios laborales con potencial daño, ¿no? Exposiciones a pesticidas o deshidratación. Entonces, si bien es cierto, nuestros grupos es el primero, sin embargo, nosotros podríamos individualizar también nuestro tamizaje si nos encontramos o estamos frente a cualquiera de este grupo de pacientes. Bien, entonces, ¿y cómo hago el tamizaje? Para el tamizaje yo necesito calcular la tasa de filtrado glomerular y medir la albuminuria mediante la relación albúmina-creatinina.
Entonces, y con eso yo ya puedo, estimar, diagnosticar a mi paciente. Un tamizaje positivo será si mi paciente tiene una tasa de filtrado menos de 60, ¿no? Si se trata de un diagnóstico de IRA, en este caso tengo que referir al especialista, en este caso a nefrología, ¿no? Pero si yo tengo una creatinina previa y ya con eso tenía ya un daño y ya una tasa de filtrado disminuida, probablemente esto se trate de una enfermedad renal crónica, ¿no? En cambio, si yo he tenido una creatinina normal, probablemente esto no se trate de algo agudo, además del cuadro clínico que presentará el paciente. Y en los pacientes con tamizaje positivo, repetir el tamizaje luego de 3 meses para confirmar el diagnóstico, ¿no? Porque ese es el tiempo de 3 meses que nos dice la guía, ¿no? Internacionales. Otra forma de hacer el tamizaje es el diagnóstico, se puede confirmar con las siguientes condiciones, y lo otro es la albuminuria. Entonces, un ratio o una tasa albuminuria-creatinuria mayor o igual a 30, también nos confirma, ¿no? Entonces, el diagnóstico es si hay menos de 60 en 3 meses o la albuminuria positiva, ¿no? En 3 meses o ambas. Cualquiera de ellas dos nos diagnostica una enfermedad renal crónica. Y entonces, en base a esto, nosotros debemos clasificar o estadiar a nuestro paciente. Por un lado tenemos la tasa de filtrado glomerular con los grados 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, de acuerdo a cuánto está mi tasa de filtrado, ¿no? Y por otro lado está la albuminuria, ¿no? La albuminuria A1, A2, A3, dependiendo de cuál sea esta tasa. Si es menos de 30, estamos ante un A1, entre 30 y 300 A2 y más de 300 A3. Y de acuerdo a eso, yo puedo ya tener un diagnóstico. Por ejemplo, estadio 3A, A2, ¿no? Podría ser un diagnóstico que estaríamos acá. Luego vamos a ver qué más nos da este cuadro, ¿no? Entonces, con un primer tamizaje negativo de la enfermedad renal, se debería considerar repetir según el criterio clínico, ¿no? Del médico tratante. En caso se concluya que el tamizaje es negativo, se debería repetir anualmente si mi paciente tiene estos factores de riesgo. O sea, por lo menos una vez al año en pacientes con factores de riesgo. En los adultos con diagnóstico ya de enfermedad renal crónica, hay que tratar de establecer una etiología con el fin de formular un plan de manejo integral, ¿no? Saben, no existe un tratamiento específico de la enfermedad renal, sino que lo que hacemos es el tratamiento de la causa concomitante. Ahora, ¿cómo yo realizo mi tasa de filtrado, ¿no? Y eso es lo que hacen en la pregunta 12. En los adultos, ¿qué ecuación debería yo utilizar para calcular la tasa? ¿El CKD-EPI o la MDRD? Bueno, y en este caso, el mejor hasta el momento es el CKD-EPI, ¿no? El CKD-EPI es un trabajo, un estudio que se hizo, sobre todo para pacientes con tasa de filtrado glomerular normal o no normal, con índice de masa corporal alto, ¿no? Ancianos, ¿no? Trasplantados y pacientes diabéticos. Entonces, casi es la población que casi siempre vemos y por eso es la preferida por nosotros, ¿no? Actualmente nosotros con cualquier dispositivo electrónico, con cualquier celular, ¿no? y aplicaciones, yo utilizo se puede calcular la tasa, simplemente necesitamos la edad, el peso y el sexo del paciente, ¿no? Para calcular la tasa. Sin embargo, además de salud ya está puesto a disposición de todos los pacientes que tengan factores de riesgo de estas enfermedades que hemos mencionado, el Visare, ¿no? El Visare, el aplicativo Visare que ya aparece en la consulta cuando tenemos pacientes con factor de riesgo. Y ese aplicativo, que seguramente muchos ya han escuchado y han tenido capacitación, nos puede calcular la tasa directamente también, ¿no? Ya no estaríamos necesitando hacer esto incluso. Bueno, en cuanto a la pregunta 3, en los adultos, ¿qué método deberíamos utilizar para la detección de la albuminuria? ¿La relación albuminuria-creatinuria, la relación proteinuria-creatinuria o las tiras reactivas en orina? Entonces, lo que está recomendado es la relación albuminuria-creatinuria, ¿no? Las tiras reactivas no me sirven por el tema de las infecciones urinarias, entonces no sirven para este diagnóstico, nos podrían dar falsos positivos y ninguna guía internacional está indicado hacer este diagnóstico con tira reactiva.
Obviamente, si yo encontrase una tira reactiva positiva, tengo que ver que el paciente no tenga una infección urinaria, y si no la tiene, pues confirmar con la relación albuminuria-creatinuria. Una alternativa a esta relación albuminuria-creatinuria sería la relación proteinuria-creatinuria, ¿no? O sea, en la cual me mide todas las proteínas y no específicamente albúmina, ¿no? Teniendo precaución en la interpretación de estos resultados, ¿no? Porque podría tratarse de otra enfermedad. Y para mayor precisión, la albuminuria en orina de 24 horas podría hacerse, sí. Sin embargo, si bien es cierto, es el método más específico, sin embargo, es costoso y es más difícil. Entonces, para temas de tamizaje no sirve. Por esas razones, ¿no? El paciente tiene que juntar una orina de 24 horas. Entonces, la que se indica en la guía es la albuminuria-creatinuria, que se hace en la primera orina de la mañana o de una muestra al azar incluso, habiendo descartado el primer chorro de la micción en ambos casos, ¿no? Entonces, se debe reportar el valor en miligramos por gramo y se clasifica, como vemos acá, ¿no? A1, A2, A3, dependiendo del grado de la proteinuria. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos la detección, ¿no? O el diagnóstico. Luego, la pregunta 4 dice, en adultos con enfermedad renal crónica, esto en cuanto al manejo no farmacológico, en estadios del 1 al 3, ¿qué tipo de dieta se debe brindar? ¿Una dieta baja en proteínas o una dieta muy baja en proteínas o una dieta normoproteica? Entonces, hay que entender, nosotros sabemos que finalmente la urea es un producto de desecho del metabolismo de las purinas, ¿no? Entonces, a veces hay hay la creencia de que un paciente que tiene enfermedad renal le debe restringir todas las proteínas o disminuírselas hasta una dieta muy baja en proteínas. Y esto es falso. En estadios tempranos esto no se debe hacer porque al contrario, se ha visto que esto más bien incrementa la progresión de la enfermedad renal. Entonces, no se debe ofrecer una dieta baja en proteínas en estos pacientes. Baja en proteínas se refiere a entre 0,6 a 0,8, generalmente usamos 0,8 gramos por kilo día, ¿no? Y muy baja, menos de 0,4. Esto no está indicado en este tipo de pacientes, podríamos utilizarlo en estadios más avanzados y dependiendo, obviamente, de la evaluación nutricional de nuestros pacientes. Lo que sí se debe aconsejar al paciente es seguir estilos de vida saludable, llevar peso adecuado, ejercicio físico, ¿no? Evitar sedentarismo o evitar hábitos nocivos, sobre todo el tema de fumar, ¿no? ¿Qué más? En cuanto al manejo farmacológico, ha habido un error. La pregunta 5 nos dice, en los adultos con enfermedad renal crónica de estadio 1 al 3E y además que tengan hipertensión arterial, ¿deberíamos brindar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2 para prevenir la progresión de la enfermedad renal? Y claro, sí, esto está indicado de que debería ser nuestra primera opción terapéutica como antihipertensivo en estos pacientes, ¿no? Siempre y cuando no tenga alguna contraindicación, ¿no? Sea en pacientes diabéticos o sea en pacientes no diabéticos, y sobre todo deberíamos dárselo a pacientes que ya tienen albuminuria, ¿sí? Pacientes que ya tienen albuminuria deberían usar esto. Ahora, si tuviésemos pacientes que son normotensos y tuvieran albuminuria, ¿podríamos brindar tratamiento? Sí. Podríamos brindar como antiproteinúricos este tipo de tratamientos. ¿Y cuál sería la dosis? La dosis sería la máxima tolerable. Es decir, la dosis que no me lleve a hipotensión. Esa debería ser la dosis que yo le debo dar de estos medicamentos a pacientes que ya estén en estadio A2, A3, ¿no? Siempre hay que valorar la preferencia del paciente, ver las contraindicaciones, ¿no? Del uso de estos, como la tos, por ejemplo, la tos persistente, para decidir realizar un cambio a ARA2, por ejemplo. Evitar su uso en riesgos adversos, ¿no? Tos, hipercalemia, hipotensión, ¿no? O insuficiencia renal aguda que va a requerir diálisis, ¿no? Estos medicamentos lo que hacen es disminuir la
presión intraglomerular, y ese es el mecanismo de acción por el cual, se realiza la nefroprotección. 6. En adultos con una enfermedad renal crónica en estadios 1 al 3 y dislipidemia, ¿se puede brindar estatinas para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica? En estos estadios no está demostrado que las estatinas disminuyan o prevengan la progresión. Sin embargo, si nuestro paciente tiene dislipidemia, hay que tratarlos, se puede usar estatinas como parte de un manejo de dislipidemia, ¿no? En pacientes con IRC en estos estadios tempranos y dislipidemia en quienes se haya presentado eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, debemos mantener el tratamiento preventivo con estos medicamentos. Además, aún así no esté elevado el colesterol. Recordemos que la enfermedad renal crónica también es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y es la principal causa de muerte, ¿no? La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de la enfermedad renal crónica, de pacientes con esta enfermedad. La pregunta 7 nos habla acerca del monitoreo, ¿no? El monitoreo en los adultos con enfermedad renal crónica en estos estadios, ¿cuál debería ser la frecuencia de monitorizar la tasa de filtrado y la albuminuria para evaluación de la progresión y el estadio de la enfermedad renal crónica? En los adultos con enfermedad renal crónicas en estadios 1 y 2 se debe considerar un monitoreo de la tasa de filtrado y de la albuminuria al menos una vez al año, ¿sí? Sin embargo, esto se puede individualizar, no necesariamente tiene que ser así. Si yo veo que mi paciente rápidamente progresa, que es un paciente que lo veo descontrolado, que mi diabetes está descontrolada, que la presión está descontrolada, quizás el monitoreo debería ser antes, ¿no? En los pacientes que tengan estadio 3 o tengan una albuminuria mayor de 300, o sea, sean un A3, considerar monitorizar la tasa de filtrado y albuminuria al menos 2 veces al año, ¿no? En estos casos ya cada 6 meses. Individualizar el monitoreo y monitorizar la presencia además de las complicaciones de la enfermedad renal crónica: hipercalemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia, deficiencias de vitamina D, hiperparatiroidismo secundario, anemia o alteraciones mineralógicas, ¿no? Si yo encontrase alguna de estas características, lo que debo hacer es probablemente mandarlo a nefrología. Entonces, en base al monitoreo, nos sirve mucho el cuadro que vimos al inicio. Entonces, como vemos, primero, no es enfermedad renal crónica. Si yo tengo una tasa de filtrado más de 60, que sería un estadio 1 o 2, y que no tengo proteinuria, o sea, esto es A1 es menos de 30, entonces eso no es enfermedad renal crónica. Sin embargo, si ya paso al estadio A2, en esos casos, o sea, ya hay albuminuria positiva, en esos casos ya estoy ante una enfermedad renal crónica, sea grado 1 o grado 2, ¿no? Y en esos casos debo monitorizar una vez al año. ¿El grado 3 lo puedo monitorizar una vez al año? Sí, siempre y cuando sea A1, ¿no? Y a partir de ahí ya debo monitorizar al menos cada 6 meses. Si mi proteinuria es A3, ¿no? Y estoy en estadio 1, 2 o 3, ¿no? O si estoy en el estadio 3, siempre y cuando sea A1 o hasta A2. Ya a partir de A3, ya en el estadio 3, ya hay que referirlo. Estos pacientes deberían ir a nefrología, ¿sí? Bueno, la pregunta 8 dice, en los adultos con enfermedad renal crónica estadios 1 al 3, ¿cuáles son los criterios entonces de derivarlo a nefrología? Entonces, un paciente debe ir a nefrología cuando pasa a estadio 4, ¿no? Tasa de filtrado menos de 30. O debe ir a nefrología si es un 3B, pero con un A3, o sea, con una proteinuria o albuminuria, perdón, más de 300. Entonces, esos casos, como vemos aquí, tal cual lo dice el cuadro, ¿no? Deben ser referidos. Los pacientes con una insuficiencia renal aguda, con un deterioro de la función renal del más del 25% en un mes respecto al basal, o una disminución de más de 5 mililitros por minuto, ¿no? En un año. O sea, si yo estoy ante una descompensación de mi enfermedad renal crónica, que es el descenso rápido más del 25%,
¿no? Entonces, acá, ¿qué ha pasado? Se ha instaurado una insuficiencia renal aguda sobre la enfermedad renal crónica de base que tenía mi paciente. Entonces, esos casos deben ir a nefrología. O si yo tengo esto que se llama progresor rápido. ¿Qué cosa es progresor rápido? Yo en un año le vuelvo a hacer el control y ha bajado la función en más de 5 mililitros por minuto, más de 5%. Eso se llama progresor rápido. Entonces, un paciente progresor rápido, así sea estadio 1, estadio 2, debe ir a nefrología con ese tenor, que es un progresor rápido. Pacientes con albuminuria más de 300, pero además que tengan hematuria de etiología desconocida. Y en estos casos, ¿yo qué cosa voy a sospechar? Que sea una glomerulopatía, ¿no? Probablemente una glomerulonefritis. Hematuria y proteinuria me debe llevar a pensar en eso. ¿Qué más? Pacientes con enfermedad renal crónica e injuria renal aguda, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Pacientes hipertensos con un inadecuado control de la presión arterial, o sea, pacientes que tengan presión arterial alta a pesar de usar 3 fármacos antihipertensivos a dosis plenas y al menos uno de los fármacos sea un diurético. Estamos hablando de una hipertensión refractaria, ¿no? Y en esos casos tiene que ir a nefrología porque hay que hacer el estudio de estenosis de arteria renal, generalmente, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 1 al 3 que presenten complicaciones como anemia normocítica normocrómica, menos de 10,5, luego de que yo he corregido ferropenia, o sea, no, la anemia podría ser no necesariamente por causa renal, es más, en estadios 1 o 2 a veces no se ve anemia, estadios 3D quizás, ¿no? Entonces, si yo tengo en estadio 1 una anemia, probablemente no sea de origen renal. Y entonces hay que descartar otras causas antes de pensar en que sea renal. Pacientes con alteraciones del potasio, sea hipercalemia o hipocalemia, en estos casos, ¿sí? Y en quienes no se haya brindado un tratamiento diurético. Porque si yo le estoy dando diurético, lo primero que debo pensar si mi potasio está bajo es que es por eso. Entonces debo suspender el diurético y observar, ¿no? Y hacer un nuevo control. Si no es así, si no le estoy dando diuréticos o lo he quitado y a pesar de eso persiste la hipocalemia, lo debo mandar a nefrología. Manejo de enfermedad renal crónica, manejo de enfermedades asociadas a enfermedad renal crónica que requieran atención especializada. Estenosis de arteria renal, glomerulopatías, vasculitis, enfermedad renal hereditaria, alteraciones del metabolismo mineral óseo, entre otras. Todas estas requerirán una referencia a nefrología. Entonces, la guía nos da estos flujogramas, ¿no? Adultos considerados dentro del grupo de riesgo, diabéticos, hipertensos o mayores de 55 años, debemos realizar un tamizaje de enfermedad renal crónica con creatinina, con medición de la tasa de filtrado con creatinina sérica y la albuminuria con la tasa albuminuria-creatinuria, ¿no? Utilizando una muestra obtenida en la mañana. Si mi tasa es menos de 60 o la albuminuria es más de 30, entonces tengo un tamizaje positivo. Si no hay esto, ninguno de los dos, tengo un tamizaje negativo y lo que debería hacer es repetirlo anualmente. Si tiene mi paciente factores de riesgo. Si mi paciente tiene un tamizaje positivo, tengo que ver si es una insuficiencia renal aguda o no. Tengo una historia previa de mi paciente o no. Si sí es una insuficiencia renal aguda, lo que debo hacer es referir a nefrología. Si no lo es, debo repetir el tamizaje luego de 3 meses. Si es positivo, entonces se confirma el diagnóstico, ¿no? Si se obtiene una tasa una tasa menos de 60 o la albuminuria más de 30, o ambas. Y si el tamizaje es negativo, repetir nuevamente anualmente, ¿no? Y luego yo lo debo clasificar, ¿no? Como ya tengo mi tamizaje, lo debo clasificar. En cuanto al manejo, el diagnóstico, una vez diagnosticado mi paciente, el manejo debe ser prevenir nuevos eventos de injuria renal aguda, si es que los ha tenido, ¿no? Evaluar medicamentos nefrotóxicos, y aquí hay que pensar en los AINES, aminoglucósidos, ¿no? Contrastes con yodo, omeprazol, principalmente esos, ¿no? Algunos antibióticos también, ¿no? Aminoglucósidos, vancomicina,
son nefrotóxicos, algunos quimioterápicos, si es que mi paciente está en quimioterapia, etc. Evaluar contextos ocupacionales con potencial daño renal, ¿no? Prevenir la progresión a través de medidas no farmacológicas, primero, no brindar una dieta baja en proteínas, porque no la requieren en estadios 1 al 3, pero sí brindar un régimen dietético personalizado. Medidas farmacológicas, brindar YECAS o ARA2, incluso se puede hacer en pacientes no hipertensos. Evitar combinar, eso sí, porque no se ha demostrado que haya un mejor desenlace, ¿no? Y no brindar estatinas solo para prevenir la progresión, porque no está demostrado. Lo que está demostrado es que si ya tiene dislipidemia o ha tenido un evento cardiovascular, para prevenir esto sí. Reducir riesgo cardiovascular, control adecuado de comorbilidades, principalmente diabetes y hipertensión. Obviamente esto será muy importante porque si ya mi paciente tiene un grado de enfermedad renal crónica, debo pensar que mi paciente no está bien controlado, ¿no? Porque ya está teniendo una consecuencia de estas dos enfermedades. Promover estilos de vida saludables, con adecuado peso, dejar de fumar, mantener uso de estatinas para manejo de dislipidemias, como ya habíamos dicho. El monitoreo de la enfermedad renal crónica y además de las complicaciones, ¿no? Si presenta algún criterio de referencia en esos monitoreos, pues debo mandarlo a nefrología, ¿no? Si no los presenta, sigo haciendo mi monitoreo cada año o cada 6 meses de acuerdo al estadio de mi paciente, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Y lo evalúo, ¿no? Si ha llegado a nefrología, pero el motivo de referencia puede ser controlado y se puede continuar el manejo en atención primaria, retornará este paciente a atención primaria. Y esa es otra cosa que también, bueno, como nefrólogo a veces en Revalidati lo vemos, ¿no? Que pacientes regresan al policlínico, pero ya no se sigue haciendo el monitoreo, ¿no? No, en nefrología ya te dio de alta y ahí queda. Y no es así, ¿no? O sea, pacientes tienen estadios tempranos que no requieren, si bien es cierto, manejo por nefrólogo, pero requiere continuar su control con ustedes, ¿no? Entonces, nuevamente acá para mostrarles lo que habíamos visto, ¿no? Cuándo referir a los pacientes. Bueno, de eso trata la guía. De eso trata la guía. Como les digo, es muy importante el tema de detección temprana para los pacientes. No sé, y bueno, estamos abiertos a sus preguntas, que creo que las leemos en el chat, ¿no? Bien, invitamos a los participantes a hacer sus preguntas en el chat. Vamos a dar unos minutos. Ya se encuentra habilitado el chat y doctor, le invitamos a ir leyendo las preguntas para responder según lo que usted considera necesario. Bueno, a ver, ¿en qué casos contraindicaría el uso de espironolactona? Generalmente a partir de tasas de filtrado menos de 20, ya no, nosotros tratamos de evitar espironolactona por el riesgo de hipercalemia. Sin embargo, esto, bueno, si es que se tiene que dar por alguna razón, se tendría que monitorizar cercanamente el potasio, ¿no? En estos pacientes. Claro, si es tasa de filtrado menos de 60 y el RAC es normal, no tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Esa es una pregunta que hacen, ¿no? Tasa de filtrado menos de 60 y RAC normal, ¿dónde se clasifica? Dice, no tiene enfermedad renal crónica ese paciente, ¿no? Entonces, ahí debo individualizar nuevamente y ver en mi paciente, ¿no? Si no está controlado, quizás una vez al año o quizás cada 2 años, etc. Ya. Dice, buenas tardes. ¿Qué criterios se toma para realizar tamizaje para albuminuria y creatinuria? No le entiendo muy bien la pregunta en lo que es el examen de orina. O el examen de orina en esta prueba puede ser una orina al azar. Idealmente el de la mañana, la primera orina, pero también podría hacerse con orina al azar, ¿no? Dice, en casos tenga pacientes que dieron positivo a tuberculosis, ¿se les pide a ellos igual la tasa de filtrado glomerular y TAS o espero a un tiempo? A ver, si hay factor de riesgo, yo debo hacer el tamizaje, ¿sí? Independientemente de la tuberculosis, ¿no? Independientemente de la tuberculosis. No está
indicado. La tuberculosis podría darme un falso positivo en la proteinuria, pero tuberculosis crónicas, ¿no? No así. Los que ya me lleven a amiloidosis incluso. ¿Por qué nos dicen orina no patológica para poder procesar la orina? No te entiendo mucho la pregunta. Lady, ¿cuándo lo considero no patológico la orina? ¿Leucocitos menos de cuánto? Ah, ya. Claro. Por eso es que les decía al inicio que la tira reactiva no sirve, ¿no? Porque una infección urinaria me podría dar un falso positivo de proteínas. Entonces, lo que yo estoy viendo en una tira reactiva no necesariamente es albúmina, ¿no? Son otras proteínas además de. Entonces, de ahí la importancia de que se haga el estudio de la albuminuria, creatinuria, ¿no? Para establecer la tasa la tasa de proteínas de albuminuria que tiene el paciente, ¿no? Entonces, dice, en pacientes con índice de masa mayor de 35, ¿es útil la microalbuminuria? Poco a poco se está dejando de utilizar la microalbuminuria. Se puede utilizar, sí, no es la forma de hacer el tamizaje, se puede utilizar, ¿no? Ese término incluso ya está dejando de utilizarse, ya mucho no se utiliza en las guías. La idea es que si tienes un paciente obeso, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, claro que sí. Entonces, puedes hacerlo con una orina al azar, la cual es la misma, ¿no? Que la microalbuminuria, que también se hace con orina al azar. Preguntan si un paciente con ITU se puede estadiar o en cuánto tiempo termina la infección. Claro, con un paciente con ITU se puede estadiar. Idealmente no. Idealmente no. Pero una vez terminada el tratamiento con cultivo negativo ya se podría estadiar, ¿no? Con estos valores. ¿Por qué no se podría estadiar? Porque la infección urinaria no solo me hace aumentar proteínas, sino también tiene que ver que me puede descompensar la enfermedad renal si es que la tenía el paciente, ¿no? Y llevarme a una descompensación o una insuficiencia renal aguda sobre una crónica. Entonces, idealmente cuando nosotros vamos a estadiar a nuestros pacientes, ellos deben estar en su estado basal. Entonces, no enfermos, por lo menos de la vía urinaria, ¿no? Preguntan si hay medicamentos que pueden alterar los resultados de albuminuria, creatinuria. No existen medicamentos que puedan alterar estos resultados. No está por lo menos indicado, no está reportado esto. Sin embargo, para pacientes que ya tenían un daño renal, si yo le voy a dar por alguna razón ibuprofeno, si yo le voy a dar un tratamiento por alguna razón con un aminoglucósido, es mejor terminar ese tratamiento porque me podría causar una nefrotoxicidad y en ese caso elevarme la creatinina quizás, ¿no? Entonces, siempre como le voy a decir, en estado basal, pero que haya un medicamento de uso diario, que no existe eso, no hay. Preguntan la indicación de estatinas en enfermedad renal crónica. Las estatinas se utilizan si mi paciente tiene colesterol elevado, ¿no? Si lo requiere como tratamiento de hipercolesterolemia. En estos casos, yo lo utilizaré. Ahora, si mi paciente ya mejoró su hipercolesterolemia, pero tiene otros factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, ha tenido ya un ACV o ha tenido un infarto de miocardio, ¿no? Y además es diabético, entonces o antecedentes de enfermedad cardiovascular en familiares. Entonces, en estos casos yo debo dejar la estatina como tratamiento preventivo de factores. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, idealmente no la debería suspender, pero por esto, ¿no?
no se ha demostrado que las estatinas me disminuyan la progresión, que en algún momento se pensó, pero no sería la razón. Incluso en los pacientes que en estadios avanzados también se utiliza el ácido fólico, ¿no? Y el ácido fólico se utiliza por la homocisteinemia, ¿no? Los pacientes no depuran la homocisteína y este es un factor también agresor para el corazón, el cual también está asociado con infartos, ¿no? Entonces, el ácido fólico, en estos casos, utilizamos para esto como preventivo, ¿no? Como parte de la prevención cardiovascular de los pacientes con enfermedad renal crónica. Allá. Dice, ¿cuánto tiempo después de establecida la injuria renal aguda yo puedo estadiar mi paciente, ¿no? Esto es una pregunta bastante complicada de responder, ¿no? Porque, a ver, el tiempo que dicen las guías actualmente son 3 meses. Sin embargo, siempre nosotros vemos pacientes que después de una injuria renal aguda a veces demoran mucho más en nuestro paciente volver a su estado basal, ¿no? Dependiendo mucho de la causa también, ¿no? Dependiendo mucho de la causa que lo ha llevado. Generalmente cuando es por sepsis, ¿no? Es más rápido, ¿no? Cuando es por una infección es más rápido. Cuando es por una neuropatía obstructiva, por ejemplo, a veces es más rápido, ¿no? Entonces, depende mucho de la causa, pero 3 meses es un buen tiempo, ¿no? Siempre hay que ir viendo cómo va bajando esos valores de creatinina de los pacientes, pues, ¿no? Siempre el seguimiento, ¿no? En estos casos de, por ejemplo, de injuria renal aguda, nosotros a veces lo vemos mensual, ¿no? Porque hay que irlo viendo más cercanamente a nuestros pacientes. Entonces, para llegar nuevamente al estadiaje, ¿no? Al estadiaje de mi paciente. Incluso tenemos pacientes que requieren diálisis por una injuria renal aguda y que posteriormente salen de diálisis, ¿no? Y entonces en esos casos igual, ¿no? Hay que esperar para el estadiaje por lo menos. Después de salir de diálisis, a veces 3 hasta 6 meses, ¿no? Que vemos a los pacientes que recién vuelven a su estado basal. Bien, doctor, ya no tenemos más preguntas. Hemos concluido con la telecapacitación del día de hoy. Le agradecemos su participación por el desarrollo de esta ponencia, así como la participación de todos los que están aquí presentes. No olviden que esta y todas las ponencias estarán alojadas en nuestro canal de YouTube de Salud Digital del Centro Nacional de Telemedicina. Buenas tardes.